Relaciones entre madres e hijos. ¿Dónde inicia la relación entre madres e hijos? La relación inicia en la primera casita que habitamos, el vientre de la madre. Ese es el lugar donde inicia nuestra relación con nuestra madre. Entonces, lo que pase en esa casita durante el embarazo va a ser como un poco predictivo de lo que va a ocurrir en lo sucesivo. Entonces, ese primer hornito, esa primera casita que habitamos, determina muchas cosas. Trae historia. Estamos dentro de mamá o habitamos a esa casita durante 9 meses aproximadamente, 40 semanas. Estamos vinculadísimos a ella. No lo había pensado, aun cuando tengo estudios sobre rebirthing, renacimiento, pero no lo había pensado para este programa. Sabes que me dejaste así fly con eso, buenísimo, extraordinario. Creo que allí la memoria no está en la cabeza, la memoria está en la célula y nosotros recordamos todo lo que ocurrió en ese tiempo dentro del vientre materno. Cómo eran las emociones de mamá, incluso cómo eran las emociones de papá, todo eso queda impregnado, todos quedamos bañados de toda esa emotividad y, como tú dices, ciertamente, nuestro comportamiento posterior en el futuro va a depender mucho de eso. Y también, tanto en la gestación, concepción, gestación y nacimiento, esas tres etapas, allí inicia la relación. No lo había pensado, me dejas impresionado. ¿Qué tal? Bueno, sí, ahí comienza nuestra relación y todo lo que pase o deje de pasar en ese momento, pues determina muchas cosas en nuestra vida y también da como muchas explicaciones de lo que va ocurriendo en nuestra vida. Yo me acuerdo, puedo poner un ejemplo de un paciente que lloraba profundamente, tenía llanto, y no se conseguía la explicación. O sea, ella decía, pero es que no me... ¿Un paciente tuyo en terapia? Sí, un paciente mío en terapia. Y no encontraba la explicación a por qué lloraba. Entonces, claro, uno comienza ¿por dónde? Por la historia personal. ¿Qué fue lo que pasó? Y resulta que esta persona perdió a su madre muy jovencita, o sea, jovencita de meses, 3 meses. O sea, se interrumpió a los 3 meses el olor de mamá, por supuesto, la lactancia, y por supuesto ese latido de un corazón único, porque es el de la madre. Claro. Entonces ahí ella empezó a mirar y a explicarse por qué era el llanto. Y sí, lo había visto como un abandono, porque se interpreta de esa manera. Sí, la relación entre madres e hijos es compleja, es extraordinaria, es única. Yo en el programa anterior te decía que mamá tiene esa intuición, sabe cuando le está pasando algo. Mi mamá me llamó, estaba enfermo, tenía dolor de columna y tenía una gripe y me escribió un mensaje y me dijo, ¿qué te pasa? Así mismo. Y yo no le había dicho nada, nadie le había dicho nada. ¿Por qué? ¿Qué tienes? Que no me decía, ¿qué te está pasando? Y yo, no, mamá, tengo esto y esto. Ah, bueno, ya lo sentía, lo siento. Así mismo, imagínate la conexión que hay, una conexión única. Y allí empieza, sí, esta pregunta de inicio de este programa, allí empieza la relación con nuestros hijos. Una relación que es bueno que sepamos que toda relación no es perfecta, o sea, o es perfecta así con todos los desperfectos que hay, con todas las situaciones, todos los problemas. Los problemas son parte de las relaciones. No existe ninguna relación en el mundo que no tenga problemas. Todas las relaciones tienen problemas maritales, madres e hijos, familia, trabajo, todas. El problema no es el problema, porque siempre va a existir. El problema es la manera, la forma, qué estamos haciendo, cómo abordamos esos problemas. Entendemos que son parte del proceso, entendemos que son parte del crecimiento. Una madre que está con su hijo relacionándose y que sabe que va a tener problemas porque es un alma, una conducta, una persona, una personalidad que está buscando su espacio, está buscando su yo interno para ser independiente, y una madre que quiere proteger
que quiere, que entiende a ver, los problemas de la vida y dice cuidado, cuidado, está en modo protección de manera natural. Allí hay un problema. Yo quiero ser libre, solo, independiente, y yo quiero protegerte por otro lado, mamá. Eso genera un problema. Y ese problema hay que empezar a abordarlo. Hoy yo creo que tenemos cositas que decir al respecto, ¿verdad? Sí, 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 completamente. De hecho, o al recordar que es la primera casa que habitamos, ¿quién más habita el útero de una madre si no somos los hijos? No hay nadie más que tenga esa oportunidad que todos los que somos hijos, y todos somos hijos de alguien. Claro. Todos hemos habitado un vientre, ¿no? Entonces, de ahí nacen una cantidad de variables que hay que es muy interesante traer siempre al presente y al consciente, sobre todo, que no es igual, ¿ok? Podemos estar presentes y no necesariamente estar conscientes de lo que está ocurriendo. Pero, como te digo, determina muchas cosas el hecho de estar 40 semanas ahí adentro, calientitos, alimentados, sin pedir nada, porque viene todo como debe ser según la naturaleza, ¿no? Claro, sí, ahí hay televisor por cable, o sea, tenemos Netflix, tenemos internet de banda ancha, todo, ahí está todo perfecto, el aire acondicionado está a la temperatura perfecta allí en el vientre. Todo está bien hasta que ya no cabe más. Y entonces hay dos cosas que pasan acá. Una, o tienes que salir forzado, porque sales, ya está perfecto, o te sacan. Y entonces en ambos casos el nacimiento es traumático y allí también hay un proceso de comunicación que también genera problemas. O sea, yo estaba perfecto, estaba bien, estaba todo maravilloso, ¿por qué me sacan? ¿Sabes? ¿Por qué salgo de ahí? Y ya allí se genera un problema. Toda persona nació, como dices tú, todos nacimos. Y ese proceso de nacimiento, por ejemplo, según Leonard R., que es el fundador del Rebirthing, dice, todo proceso de nacimiento es traumático. El proceso de nacimiento, todo, no existe un nacimiento, ay, qué maravilloso, no, todo. Luego que naces, imagínate, hay que respirar. Entonces la respiración es otro proceso. Y hay también la primera relación que tienes con ese médico o esa partera, o si es tu misma madre que naciste en casa, qué sé yo, que te recibe, cortar el cordón, respirar, toda esa primera relación que tienes no es productiva para ti, ¿ok? No es beneficiosa, no es agradable, porque te sacaron de esa comodidad donde estabas. Y eso genera problemas en el futuro, en las relaciones, siempre, definitivo, absoluto, siempre te genera problemas. Y la primera relación que tenemos nosotros es con nuestra madre. Entonces, por esa razón, la relación entre madre e hijo siempre tiene problemas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, analizar, ver, pensar, buscar formas creativas de que este problema no sea, o sea, que podamos abordarlo de una mejor forma, ¿no te parece? Completamente, completamente. Entonces, ¿cuál es el punto valioso aquí? Que cuando nacemos, esa es la primera herida, ¿no? La primera herida es nacer porque hay una separación de estar 40 semanas, como lo dije, en un lugar demasiado cómodo y ahora tenemos que pedirlo todo, porque de alguna manera nos tenemos que comunicar con ella para que nos entienda que tenemos hambre o que necesitamos cambio en la ropa, en el pañal, o que tenemos calor, o que necesitamos que nos abracen y que nos carguen, ¿no? Que nos consientan, ese calorcito. Si yo vengo al calorcito porque ahora tendría que estar en un lugar frío, sin cobijita, por ejemplo, ¿no? Excelente, sí. Es parte de todo lo que ocurre en ese proceso de nacimiento, Okay. el propio nacimiento. Ya entendemos entonces que hay problemas naturalmente en las relaciones en general y sobre todo en las relaciones entre madres e hijos. Pero ¿qué soluciones vamos a empezar a brindar? ¿Cómo podemos abordar todo esto? ¿En qué podemos basarnos? ¿Y qué podemos tener de norte para que sepamos que no somos los únicos, que no todo, que no, ay, esto me pasa solo a mí? No, es algo natural. ¿Y cuáles son esos tips? Eso lo vamos a ver en el próximo The Next Blog. Seguimos en tu radio web, la radio que conecta contigo, aquí en Mentores de Madre, la transmisión.
Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Cuáles son los factores más importantes dentro de una relación maternal? En una relación madre e hijo. Lo que siempre he observado es el punto de las jerarquías. Vamos a desarrollar el punto de las jerarquías. Tiende a ocurrir, bueno, por ejemplo, nosotros, la generación de los nacidos entre el 80, 75, 80, 85, por ahí hasta ahí. Creo que somos millennials. No estoy muy seguro de cómo es la cuestión de las edades, pero bueno, nosotros fuimos una generación que ha sido subordinada. Fuimos subordinados por nuestros padres, pero actualmente estamos siendo subordinados por nuestros hijos. O sea, nosotros todos nos gritaron. Nos gritan nuestros padres y nos gritan nuestros hijos. Y ahí se traspapela la situación de las jerarquías. ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? La máxima autoridad en casa. ¿Ok? Están por encima. Tú eres la grande, yo soy el pequeño. Yo sigo las instrucciones, sigo las normas de la casa. Sin embargo, actualmente vemos que hay que permitirle que haga esto, hay que permitirle que haga aquello, y hay ciertas cosas de disciplina que no son negociables. Hay ciertas cosas de disciplina, de casa, de normas de casa, que son exclusivas. Mira, son así, llueva, truene, relampaguee. Y respetar esa jerarquía me parece que es uno de los puntos donde he observado que hay más problemas entre las madres y los hijos. ¿Qué tal? Sí, tenemos aquí listados el respeto, la jerarquía, el amor y la comunicación. Como bien dices, la jerarquía es un punto muy importante porque da orden, ¿no? Dentro de la institución familiar, nosotros necesitamos tener un orden, necesitamos saber quién es la cabeza de la casa, ¿ok? Que está papá y mamá, y después abajo seguimos los hijos, o si somos padres, pues nosotros estamos arriba en esa pirámide, y después vienen los hijos. Ese orden familiar es muy valioso respetarlo porque evidentemente desde donde se cascadea la información. Porque sí, los padres y las madres somos unos entes de sabiduría y seguramente que nuestros hijos también lo van a hacer. Pero mientras tanto tiene que respetarse ese orden familiar también para que ellos en el futuro sepan ocupar el lugar que les corresponde. Eso también es parte de la historia familiar, o sea, el lugar que yo estoy ocupando en este momento como hijo, cómo me comporto, cuáles son las conductas, cuál es el lenguaje con el que me dirijo yo a los padres o a mis padres, y eso tiene pues unos parámetros de respeto dentro de la comunicación. Y sí, o sea, esa parte que llamabas de subordinarnos a las órdenes de nuestros hijos, eso tiene un planteamiento de negociables y no negociables. Correcto. Así mismo, mira, ¿qué ocurre? ¿Qué veo que ocurre? Y lo digo por experiencia propia. Nosotros los padres estamos añorando que nuestros hijos nos amen. Lo que más queremos es que nuestros hijos nos amen. Y eso genera un problema, porque, voy a decir esto es durísimo, los hijos no están obligados a amar a los padres, están obligados a respetar a los padres. Nosotros sí estamos obligados a amar a los hijos. Nosotros, los padres, obligados a amarlos, ellos obligados a respetarnos. Ahora, si nos aman, buenísimo, pero no podemos disminuir esta jerarquía, estos rangos, por pedir amor, por añorar amor. O sea, como, ámame, no importa, rompe las reglas, pero ámame, no dejes de amarme. No podemos, porque nosotros los estamos preparando para la sociedad. Y la sociedad es cruel, es fuerte, es firme. Allá hay jerarquías, afuera en la calle hay jerarquías que hay que respetar. Y la primera jerarquía es la casa. Si puedes respetar esa jerarquía, no estamos diciendo que seas un sumiso, que acostumbremos a nuestros hijos a ser sumisos. No, a ver, que las cosas se pidan con respeto, que hay canales, que hay momentos, que hay situaciones. No pueden pasar por encima de todo como quieran, con tus necesidades.
sino más bien no imponerlas, no puedes, sino más bien ir, convencer. Pasa lo mismo quizás como con los padres, quizás puedes poner, hay formas de poner orden, hay formas de hacer respetar las jerarquías, formas desde el amor, por supuesto, desde la sutileza. Sin embargo, siempre, siempre, siempre va a haber momentos fuertes, firmes en esa relación donde hay que fijar posición. Mira, no y no, así mismo. No, ya es no, es no, así mismo. Yo siempre quise ser padre para decir, mira, no, porque es que soy tu papá, no, así mismo. Ese era un sueño, sí. No, ¿por qué? Porque no. Lo digo yo, soy tu papá y no, así mismo. Sí, yo creo que la jerarquía no debe confundirse en ningún momento con temas de agresividad o de imposición, ¿no? Sino más bien desarrollar un canal de comunicación asertivo con los hijos. Los hijos se merecen una explicación, nos merecemos una explicación, porque yo soy hija de alguien y tú también, ¿no? Y siempre hemos preguntado el porqué de las cosas. Ahora, ¿qué es valioso? Construir esas justificaciones y dárselas también entendiendo la edad que tiene nuestro hijo, de qué es capaz de entender en ese momento y qué no es capaz de entender. Mayormente entienden mucho, ¿sabes? A veces lo subestimamos, a veces decimos, oye, mira, esto no va a entender esta parte, no se lo explico, pero pienso que explicarle, o sea, pienso que si le podemos explicar completamente, ampliamente, pienso que iría bien, o sea, sería positivo porque se abre el entendimiento y si no sabe, para eso estamos, para hacerle entender, para ponerlo fácil, para poner la explicación de mejor forma, ¿sí? Cero manipulación. Y precisamente entendiendo este tema de la jerarquía, del respeto, del amor y de la comunicación, eso los enseña a ellos a respetar luego las otras jerarquías que existan en su vida. Por ejemplo, tú que eres entrenador de un equipo, o sea, tienen que haber unas normas que no se pueden violentar y que de alguna manera tienen que entender para que el juego sea juego y sea viable y sea factible. El deporte, ¿no? ¿Te refieres? Exactamente, claro. Sí, el entrenamiento, el juego, el deporte. Cuando vamos a la escuela, hay otra jerarquía, están las maestras, los directores. Cuando vamos a la universidad, los que deciden ir a la universidad. Cuando vamos a un trabajo, hay unas normas, hay parámetros, ¿ok? Hay límites. Entonces, ese establecimiento de límites es muy importante enseñárselos, no para que sea beneficioso solamente para los padres, sino para que ellos puedan entender de qué va. Sí, la dinámica de la vida funciona por jerarquías. Así, o sea, es natural. Somos una especie que tiene jerarquías por todas partes. Y, bueno, de hecho, orden, se llama eso, en constelación se llama órdenes del amor, ¿correcto? Tú que eres especialista. Así es. Los órdenes del amor, imagínense, o sea, el amor es orden, es disciplina. A veces no queremos, la disciplina pertenece, la disciplina es parte del amor que le estamos dando. Mira, hay que respetar, hay que hacer esto, hay que hacer esto, eso es parte del amor también. ¿No te parece a ti? Sí, y efectivamente cuando todo está ordenado funciona. Se hacen relaciones funcionales. O cuando tú vas a buscar algo en tu casa o en tu closet y está ordenado, es mucho más fácil encontrarlo. Entonces, por eso es importante el orden familiar. Hay otros detalles más. Ya te vamos a dar más al regreso, no te muevas. La comunicación entre madres e hijos es vital, importante, es extraordinaria, es única. Estamos conversando acerca de las jerarquías que hay en este programa Mentores de Madres. Fíjense, la jerarquía nos lleva a tomar decisiones, de poner en su lugar para ordenar, estamos hablando sobre eso, de dar orden en la familia, pero tomar decisiones, disciplinar de la mejor manera posible, obviamente, de la manera más inteligente, más armónica, más amorosa posible. Sin embargo, hacer eso genera en la madre y a veces también en el mismo niño culpabilidad. Por eso quiero preguntarle a la especialista acá, que es Sonia,
¿Cómo se maneja la culpa en esas relaciones entre madre e hijo y en las relaciones en general, pero sobre todo en las que nos compete de este programa Mentores de Madres? Mira, primero quiero decirte que confirmo que nos genera un poco de remordimiento, ¿no? Yo diría más remordimiento que culpa, ¿no? Sin embargo, cuando te pones a pensar y cuando aclaras por qué lo hiciste, de qué manera lo hiciste, o sea, le pasas como nuevamente la lupa a esa conversación, tú dices, ¿qué hubiera pasado si no lo hago? Por ejemplo. O sea, si yo no tomo la decisión de cualquier ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo con el uso del teléfono. Ajá. Había un uso indiscriminado del celular y eso me trajo consecuencias, nos trajo consecuencias en la escolaridad de mi hijo. Entonces, ¿qué hice yo? Tomé la decisión y no te digo que no me dio dolor, pero yo sabía que eso le iba a... ¿Qué te da dolor específicamente? Verlo, verla. Claro, verlo sufriendo porque no tenía el teléfono, ¿no? Y yo dije, aquí hay que ser fuerte, Sonia, porque esto es lo que va a generar en Carlos Ignacio un beneficio. Le va a permitir estar más atento a lo que tiene que estar atento. Hey, que esto no suene como que estoy en contra de los dispositivos electrónicos, pero todo tiene que tener un uso racional. Todo en exceso hace daño. Correcto, no puede haber un uso indiscriminado. Entonces, volviendo al punto de la culpa, hay que revisar por qué tomamos esas decisiones, cuál va a ser el beneficio de nuestro hijo, ¿ok? Y cuál va a ser el beneficio para nosotros, evidentemente, porque si ellos están bien, nosotros vamos a estar bien y viceversa. ¿Y cómo ves entonces, luego de... A ver, primero, yo siento que pasa como en un juego. En un juego hay un árbitro y el árbitro puede pitar una falta que no es, puede equivocarse inclusive. Sin embargo, ya pitó, ya no puede echarse para atrás. Ya di el mandato en el caso, o sea, si traspolamos esa información al hogar, si una madre dice, mire, el teléfono no va, ¿sabes? Por ejemplo, un día entero, y luego cometes un error porque no era el día entero, sino una hora nada más lo que tenés que quitarlo, no sé, un ejemplo, y fue un error, supongamos que fue un error. Ese error es parte del proceso y pertenece, ¿sí? O sea, ¿cómo se hace? Ya no hay vuelta atrás. Las madres se equivocan muchísimo. Necesitamos equivocarnos cuántas veces, porque no hay un manual, no existe algo que diga A, B y C, no es el momento, es la situación y se tiende a incurrir en errores. Pero este error no puede, o sea, no debería, tenemos que aprender a respirar y decir, bueno, soy humano, cometo errores, podemos reconciliar, esta palabra me fascina, escúchame, porque es como conciliar dos veces, reconciliar la relación, conversar. ¿Por qué no admitir que nos equivocamos? Eso nos restaría jerarquía, admitir que nos equivocamos. ¿Con qué energía manejamos eso con nuestros hijos? Son preguntas que hay que hacerse. Podría yo decirle, hijo, me equivoqué con lo del teléfono, no va a ser el día entero, ahora serán 4 horas, nada más, 2 horas, 3 horas, no sé. Y admitirlo, yo pienso que más bien esa demostración de humanidad fortalece tu jerarquía, fortalece la relación, porque tu hijo va a ver, mira, yo me puedo equivocar en el futuro y eso pertenece, es parte del proceso, somos humanos y así funciona la vida, pues la vida funciona en errores, es más, yo pienso que son más los errores que cometemos que los aciertos en la vida, son muchísimos más los errores y de esos errores, tanto cometerlos, vamos aprendiendo y vamos siendo quienes somos hoy en día. Sí, eso le da lugar a la flexibilidad, ¿no? A evitar que seamos rígidos, porque lo rígido se quiebra, ¿no? Necesitamos aprender a ser flexibles y a comprender que si nos equivocamos, y qué bueno que se lo podamos transmitir a nuestros hijos para que se den cuenta también que nosotros nos dimos cuenta y que también atajamos eso de nosotros y lo conversamos con ellos. Eso definitivamente nos hace mejores humanos a ellos, a nosotros y a todos los que estén en nuestro entorno. El hecho de asumir la responsabilidad de una equivocación, mostrar
nuestra vulnerabilidad, entra ahí ese concepto de ser vulnerables al error, a la equivocación y de dejar de ser tan rígidos, porque no todo es blanco o negro, hay cosas que sí, hay cosas que no, y hay otros momentos a donde nos paseamos por una gama de grises demasiado amplia. Así es. Entonces, podemos concluir en este punto que no es una debilidad, una muestra de debilidad admitir algún error. Y sentir culpa, somos humanos, es válido, pero entender que esto es parte del proceso, que a veces poner orden, poner disciplina, duele para el proceso madre-hijo, para la relación madre-hijo, nos duele, pareciera que a ellos les duele y a nosotros nos duele el doble, el triple, o sea, como verlos sufrir es algo fuertísimo, pero hay que entender que eso va a forjar su carácter. No estoy diciendo, no estoy a favor de la agresión, obviamente, nunca, jamás. Esto no sería una agresión. Que haya límites en las relaciones, o sea, poner límites, poner orden, no es una agresión. Lo vemos así porque lo vemos sufriendo, pero todo tiene consecuencias. Y entonces, que él pueda cumplir, ese hijo pueda cumplir con la orden que da mamá, papá, en este caso mamá, de alguna forma lo va a ir forjando, va a forjar su carácter, lo va a hacer mejor persona, va a moldear su personalidad, va a permitirle saber cómo reaccionar en situaciones adversas. Todo esto se me parece al deporte, muchísimo, porque así funciona también el deporte. Los entrenadores se equivocan, meten pata, pero también pueden, mira, me equivoqué y eso no te va a restar ninguna jerarquía. ¿Qué tal? Y en todo caso, si sentimos alguna inseguridad que pues, está a la orden del día sobre nuestras decisiones, hay que saber pedir ayuda. Por eso existe Mentores de Madre, por eso estamos aquí, por eso se revela esta transmisión miércoles a miércoles, a donde ofrecemos este bracito, esta manito de ayuda, sí. Exactamente, este camino, estas rutas porque todos estamos en el orden de quererles ofrecer lo mejor a nuestros hijos desde lo que somos, desde unos mentores de madre, la transmisión. Sí, mentores de madres. Mira, quédense con nosotros, hay mucho contenido. Estamos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en tu radio web, la radio que conecta contigo, y también estamos en el podcast por YouTube, el canal Guacamayos de Santa Mónica, quien es el patrocinante de este programa. Entonces, quédate con nosotros porque vamos a desarrollar muchos temas que te van a servir para orientarte mejor y darte esa luz de esperanza para seguir en esta maravillosa labor que es criar a tus hijos. Entonces, en este último bloque vamos a hacer un repaso. Hablamos de dónde inicia la relación entre madres e hijos. ¿Qué inicia? En el vientre de la madre, en el útero. Vale. Ocurre esa gestación. Hablamos sobre factores importantes que tienen que existir dentro de esa relación maternal. Hablamos de amor, de comunicación, de respeto, de jerarquía. Cómo manejamos la culpa en esas relaciones, porque se produce, ¿okay? Cuando tomamos decisiones que definitivamente van a producir un beneficio en nuestros hijos y que también pueden ser repensadas y pueden ser admitidas las responsabilidades si nos equivocamos. Entonces todo esto confluye en una poderosa palabra, Ángel, en la transformación, ¿no? Las transformaciones que sufren las relaciones entre las madres y los hijos, porque los hijos van creciendo y las madres también vamos creciendo con ellos. Así es. Los hijos son un reflejo de lo que somos nosotros. Ellos proyectan. De hecho, en las terapias, cuando me toca atender terapia deportiva, yo trabajo como la figura de psicoterapeuta deportivo, y veo que, mira, ¿qué edad tiene el niño? Pregunto, ¿qué edad tiene el atleta? No, tiene 12 años, tiene 14 años, tiene 15 años. Bueno, tenemos que tratar a los padres también.
definitivamente, y de hecho, y lo digo con toda responsabilidad, el 90% del problema que presenta el niño está en el trabajo con el papá y la mamá. Cuando hago el primer trabajo con papá y mamá, resuelvo el 90% del trabajo que hay en que está ocurriendo pues con el niño, ya sea que tiene mucha presión, ya sea que no está rindiendo bien, ya sea que tiene actos de rebeldía, mil cosas. Tú hablas de transformación y me parece que esa es la clave. Mientras nosotros estamos en el proceso, viviendo ese proceso, estamos aprendiendo el doble y nos estamos convirtiendo en mejores personas, querramos o no. Ese contacto humano transforma, todo contacto humano transforma, sobre todo el contacto humano de ser madre, de ser padre, de interactuar y sobre todo aprender, o sea, cómo funciona, qué hacer, cómo eso, cómo poner orden, cómo poner disciplina, cómo manejar la culpa, todo lo que hemos estado trabajando acá. Eso va creando en ti una nueva personalidad. Estás transformándote en el proceso, estás viviendo y creciendo, evolucionando como padre. Todos los días, cada decisión que tomas es única y va haciéndote mejor y mejor y mejor cada vez. Y va también dándote la oportunidad de tomar mejores decisiones en el futuro. Hoy me equivoqué, mañana lo sé hacer mejor, pasado mañana lo sé hacer un poco mejor y así sucesivamente. Y es muy jocoso, ¿sabes? Porque me acabo de acordar de algo cuando decimos, me estoy pareciendo tanto a mi mamá o me estoy pareciendo tanto a mi papá, sobre cosas que criticamos profundamente cuando éramos más jóvenes, cuando estábamos, no sé, en la adolescencia o en otras edades, y que finalmente entendemos que ese hábito nos hace productivos, nos hace reflexivos, nos hace ser mejores personas, nos hace alcanzar éxito, nos hace evitar realmente caer en algunas tentaciones o cometer errores. Entonces esa transformación que se va dando entre las madres y los hijos definitivamente va dando lugar a un resultado chévere, robusto, sostenible en el tiempo, porque eso es lo que nosotros queremos, ¿eh? Sí, mira, ahí dijiste, por ejemplo, me estoy pareciendo tanto a mamá. Hay cosas que no vamos a entender como seres humanos hasta que Les pasa. seamos padres. Los hijos no entienden a los padres hasta que son padres. Ahí empiezan a entender. Ah, ya sé por qué mamá hacía esto. Ah, ya entiendo por qué papá se comportaba de tal o cual manera. Allí es que entienden, pero nunca van a entender hasta que no llegan a ese momento. Nos pasa. Y casi siempre todos estamos viviendo épocas distintas. O sea, cuando fuimos niños, nosotros, en el caso de nosotros, fuimos niños, habían ciertas normas que regían al mundo. Esas normas, esa forma de ver el mundo ha cambiado completamente. Hoy, cuando son niños nuestros hijos y ya nosotros somos adultos. Y de manera natural queremos tratarlos como nos trataron a nosotros, pero es imposible. Es imposible que podamos tratarlos igual a como nos trataron a nosotros porque todo ya cambió, todo se transformó. Entonces tenemos que buscar nuevas estrategias y eso te hace crecer, eso te hace evolucionar, te hace ver la vida de otra forma, porque inclusive nosotros los estamos preparando a ellos para una nueva vida dentro de unos 10 años, 15 años. Sí, los estamos preparando para esa vida que es trascendentalmente diferente a lo que nosotros vivimos, pero que hay cosas que deben preservarse, ¿no? Los valores, a mí me parece muy importante construir sobre eso. Hay cosas que no van a pasar de moda nunca, ¿no? Y que hay que, hacer todo lo que se pueda porque esos valores se mantengan, porque definitivamente en ese futuro que nosotros no conocemos seguramente les va a ser muy valioso conservarlos, ¿no? En su transformación. ¿Qué cosas nos ocurren a los padres? Que los hijos van ganando independencia y se van como alejando del nido y eso hace que nos produzca un poco de tristeza, un poco de nostalgia, verlos, o sea, los ves crecer y te contentas mucho, pero también dices, oh, está creciendo y está más lejos de mí. Me va a dejar. Pero lo estoy logrando, ¿ok? Ajá. Estamos logrando
esa transformación, esa independencia y esa interdependencia. ¿Okay? No solamente es la independencia que ellos ganan, sino la interdependencia, lograr relaciones afectivas, responsables entre otras personas y sobre todo con ellos mismos. Bueno, aunque no hay un manual, hay ciertas cositas que son importantísimas como las que hemos manejado hoy. El respeto, la jerarquía, el amor y la comunicación. Entender que siempre va a haber problemas, que esos problemas no son los problemas, sino la manera como los abordamos. Entender que siempre vamos a estar en una constante transformación, una constante evolución. Entender que si existe culpa, podemos respirar y entender que todo esto es parte del proceso. Y sobre todo entender que podemos pedir perdón, reconciliar la relación todos los días, cada 5 segundos. Así que, tu palabra final, ¿cuál sería, mi querida Sonia, para estas madres? Continuar escuchándonos aquí en Mentores de Madre, la transmisión. Por favor, aquí nos vemos. Ella es Sonia Pinto. Y tú eres Ángel Gámez. Y esto es Mentores de Madres por tu radio web, la radio que conecta contigo.